Y nos vamos a ir a Israel, ya hice la introducción. Por un lado, la noticia dura, difícil, dolorosa. 5 soldados caídos y 14 heridos en combate en Gaza. Esto obviamente enluta al Estado de Israel en esta guerra tan larga y que se lleva la vida de tantos y tantos jóvenes con lo que eso significa. Por otro lado, esta fiestita de cumpleaños atrasada, recuerden que hace poco fue el cumpleaños de Donald Trump, en la Casa Blanca, con invitados, con muchas palabras de honor hacia el presidente norteamericano y con, bueno, comentarios sobre todo lo que ya se viene comentando. Vamos a ver al respecto y sobre otros temas qué nos dice el profesor Natalio Steiner desde Israel. Querido Natalio, buenas tardes para ti. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Difícil decir buenas tardes. Acá Israel está de luto en forma absoluta, no oficialmente declarado, pero la sensación, el sentimiento, la percepción es realmente incontrastable. No solo el sentimiento, los comentarios de la gente y claramente las posiciones muy divididas, un poco en lo que decíamos ayer. ¿Cómo se llega al final de esta maldita guerra? Es una maldita guerra, todas son malditas, pero esta es maldita entre las malditas, el precio que se está cobrando bajo todo punto de vista. Otra vez volvemos a las discusiones acerca de aquellos que piensan que Israel debe inmediatamente ya, cuanto antes, firmar un acuerdo global, total, absoluto y retirarse a la zona fronteriza y defenderse contundentemente de esa posición contra cualquier interés que el Hamas tenga de violentar un acuerdo incipiente que pueda firmarse. Y está la otra posición que dice no podemos firmar un acuerdo en contexto de rendición cuando a pesar de estos resultados tan fuertes, tan difíciles, estamos ganando la guerra y los números ayer un poco así lo indicaban, de una forma u otra, y además se tiene en cuenta, y esto ha sido hoy dicho muchas veces acá en Israel, Beit Hanun, la localidad en donde aconteció esta tragedia, o cerca de Beit Hanun, está a 1 kilómetro de la frontera con Israel y está 1 kilómetro más 2 kilómetros dentro de la ciudad de Sderot, tenemos 3 kilómetros. Es decir, la ciudad de Sderot estaría otra vez o podría ser blanco de misiles, de ataques, de infiltraciones. Recordemos que el 7 de octubre del 2023, Sderot fue una de las ciudades atacadas, junto al kibutz Erez, que está muy cerca también, y Sderot sufrió no pocos muertos. En esta instancia, hasta inclusive los terroristas coparon un cuartel policial. Es importante tener en cuenta este tipo de cuestión. Ahora, volvamos un poco al tema de esta ¿Qué, emboscada eso, terrible que qué sufrieron se los sabe de soldados. cómo fue Sí, Natalio sí, exactamente? sí, sí, Miguel, mira, te cuento el mecanismo aparentemente. Primero, los soldados israelíes de estas dos unidades que participaron venían operando la zona desde hace 4 días atrás. Uno de los objetivos es definitivamente cerrar y emboscar y terminar con Beit Hanun como reducto terrorista. Cabe destacar, hago un breve paréntesis, que Beit Hanun ha sido uno de los lugares desde los cuales más bajas ha sufrido el ejército israelí en las incursiones que ha realizado en Gaza contra el terrorismo y han logrado desarrollar un sistema de túneles, interconexiones que los han hecho que todavía sea muy fuerte. Es más, en 4 oportunidades Israel incursionó en la zona desde hace 1 año y 9 meses que comenzó el conflicto y en 4 oportunidades se retiró. Y además de esto, hay que decir que los soldados tenían instrucciones expresas y habían sido entrenados y orientados acerca de este tipo de trampas, justamente la que estamos mirando. Y hay otro dato más. La ruta por la cual transitaron los soldados israelíes, la primera patrulla y luego el grupo de salvataje, es una ruta que había sido hace 48 horas atrás tomada, conquistada, desminada, vigilada, puesta bajo vigilancia de vigías y de drones, y no se sabe hasta el momento cómo es que los terroristas lograron activar dos minas que estallarían delante del grupo de soldados y los que venían a rescatarlos. Así que, bueno, realmente es muy grave la situación, los aprendizajes que tienen que hacerse de esto. Previamente a la entrada de los soldados a esa ruta, hubo un bombardeo previo, perdón por repetir, pero hubo un bombardeo intenso sobre la zona, casi preanunciando el ataque. Ahora,
Por otro lado, lo que también se sabe es que aparentemente los terroristas habían plantado estas bombas 10, 15, 20 minutos antes que pasaran los soldados, nada más que ese tiempo, y se habían refugiado entre los escombros y túneles de las cercanías a la espera precisamente de la emboscada. Y justamente cuando los soldados pasaron es que activaron efectivamente el primer explosivo, matando a 5 soldados de esta unidad, de esta brigada Netzach Yehuda, que son soldados ultra ortodoxos. Esto es lo que se sabe de la investigación preliminar. Después, justamente del estallido de la bomba que mató a los soldados, inmediatamente cuando el grupo de compañeros intentó ayudarlos, se produjo la balacera de estos soldados también, y es ahí donde se registraron los 14 heridos. De los 14 heridos, 2 están muy, pero muy graves. Hay otros 6, si no me falla la memoria ahora, que están en estado reservado, y el resto está en estado apenas herido, con heridas leves y en proceso de recuperación. Naturalmente es una tragedia enorme para Israel y particularmente dentro de esta concepción para la comunidad judía ultraortodoxa, dado que el grupo de Netzach Yehuda es una de las primeras unidades ultraortodoxas que tiene el ejército israelí ya operando desde hace varios años. Y además de esto, es una unidad que tiene una altísima experiencia de combate, y especialmente en esta zona, en Beit Hanun y en otros lugares, con lo cual se suma aún más el desconcierto acerca de por qué no pudo evitarse este tipo de situaciones. Lo que nos Natalio, queda en claro, te sí, puedo ahí Miguel, dar una pequeña pausa simplemente solo para... te cierro, Sí, 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 te cierro la oración nada más, sí. solo te cierro la oración para no perderme la hilación de los hechos. Eh, Se sabe básicamente que esta unidad ha sido operativa especialmente en esta zona, en otras zonas de Gaza, y con un altísimo nivel de entrenamiento y preparación para este tipo de situaciones y otras que ya se han venido reiterando en cuanto a emboscadas que sufre el ejército israelí. Sí, Miguel. No, simplemente lo que quería decirte es la guerra. Y en la Sí, guerra, por más que se investigue, hay un oponente que lo que pretende justamente es sus logros y sus objetivos de guerra, matarte. Y no hay ejército en el mundo que pueda no tener bajas, porque en la guerra hay un otro que está haciendo lo que has dicho. Bueno, sí. trabajando para combatirte. Y esta es parte del costo terrible que se paga por estar en guerra y en esta guerra tan larga. Solamente eso, porque a veces parecería que viste, el ejército es, y los chicos y las operaciones no tienen posibilidades de tener estas situaciones. Eso es lo que pasa, por eso el temor, por eso la realidad de la tragedia. Dicho esto, Sí, todo suyo. permíteme, Miguel, permíteme que te sume un dato más a lo que justamente vos decís, que me da pie al comentario que tenía acá preparado, porque es una pregunta recurrente que se viene haciendo Israel o los israelíes, o muchos israelíes, se la vienen haciendo desde que finalizara la guerra con Irán, o por lo menos en esa primera etapa, con un triunfo contundente de Israel. La pregunta que la gente se hace es, ¿cómo es posible que el ejército israelí en su integridad haya logrado derrotar a Irán en forma tan contundente, a Hezbollah en forma tan contundente, aprovechar una situación militar en Siria, donde hubo una revuelta, obviamente que desalojó a Bashar al-Assad, pero tener logros militares tan contundentes allí, tanta contundencia también en la zona de Judea y Samaria, donde recordemos que también está activo el Hamas islámico, la yihad islámica, y sin embargo la situación es completamente diferente. Y acá, en Gaza, que tiene la superficie total aproximada de la capital federal de la República Argentina, para que la gente tenga una idea de qué superficie más o menos estamos hablando, Ujú. realmente aparecen estos traspiés y esta cantidad de víctimas realmente notable, grande, muy elevada, que ya ha llevado 888 soldados desde el comienzo de la guerra, 38 soldados desde el comienzo, de la finalización sí, de la última tregua Ujú. que existió. Así que esto nos llama la atención. Y La acá hay res- la respuesta que se Ujú. dan respuestas a esto, Miguel, se intentan dar respuestas. La primera de ellas es que la presencia militar israelí en Gaza es mucho más cautelosa por cautivos, por los cautivos que aún restan rescatar, de ser posible, de mano del Hamas islámico, y en este sentido tratando de avanzar en ese 20%, 25% de la superficie no capturada. En segundo lugar, aunque parezca realmente difícil decirlo hoy en día, cuidar de los soldados.
tratar de que no se produzcan estos incidentes en casas que están minadas. Un tercio de las casas de la Franja de Gaza están minadas, es una cifra elevadísima. Tercero, y quizás sea uno de los aspectos más graves de todos, es que Israel está peleando con presencia activa de infantería y de tanques de guerra en una zona con altísima densidad poblacional. Y por lo tanto ya sabemos que los terroristas se esconden muchas veces entre la población civil y tienen o buscan su amparo. Y el cuarto aspecto es que hay una notable, desgraciada presencia bajo tierra de terroristas mucho más significativa de lo que originalmente se esperaba. Estos son los puntos por los cuales se trata de explicar que están sucediendo estas bajas tan intensas en el ejército israelí y que en otros frentes, a Dios gracias, por lo menos no ha sido así, Le Miguel. puedo agregar, sin ser un experto militar, pero casi en el análisis que usted también ha dicho, en todo el resto de las operaciones, Irán, Yemen, todo lo que usted quiera, Israel opera desde el aire con sus aviones. Sí, Aquí tiene fuerzas terrestres y por eso justamente cuando ingresan las fuerzas terrestres se producen estas situaciones, además de lo que usted planteó, es una guerra de guerrillas dentro de una ciudad sumamente poblada donde, bueno, los terroristas se esconden entre la población, en lugares que ya conocemos. Digo, el campo de batalla es completamente distinto, el escenario, y además el tipo de guerra. En lo que hace a Irán, en otros lugares, todas son acciones de la aviación fundamentalmente. No hay involucramiento terrestre, por lo menos en la metodología que tiene esta guerra en Gaza, que es muy, pero muy distinta y mucho más difícil. Por eso creo que tiene este tiempo y todavía el Hamas puede producir estos dolores en el ejército de Israel. Sí, de todas maneras quiero decirte que en Gaza también opera la Fuerza Aérea Sí, en sí, sí. forma intensa. Todos los días hay bombardeos. Operan helicópteros y operan drones, inclusive drones que son de vigilancia también para anticiparse a los soldados en los distintos caminos. Pero, obviamente, la pequeñez del territorio, la superpoblación en algún sentido, el mover población de un lado para el otro para tratar de separar terroristas de población civil, genera este tipo de conflictos, este tipo de situaciones de altísima preocupación en Israel. Si querés, con mucho dolor abandonamos este tema y esperemos no tener que hablar más de estas cosas, pero es así. Solo un dato decir más de Gaza y de los caídos, los 5 muchachos, de los jóvenes caídos, de los cuales el mayor hoy tenía 28 años nada más, Ujú. y el más joven 18 años, 3 de Jerusalén, uno de Bet-Shemesh y el comandante de 28 de Haifa, todos de ultraortodoxos. ¿Y esto por qué dije que lo hace algo particular? Porque en estos días y ya hace bastante tiempo se está discutiendo mucho en Israel la inserción de soldados ultraortodoxos a través de la llamada ley de reclutamiento, otros la llaman ley de excepción, no importa ahora el momento. Y esto refresca las discusiones, esto genera aún más discusiones, más ripideces. Y lo que cabe decir es que la gente tiene que saber que muchos de los soldados ultraortodoxos que se enrolan en esta unidad, Netzach Yehuda o Hashmonaim, u otras que están operativas, lo hacen hasta inclusive quebrando parte de su familia, quebrando la relación familiar, en el sentido de que la familia no está en muchos casos de acuerdo ante este enrolamiento y por lo tanto se producen situaciones naturalmente difíciles, complejas también en el vínculo familiar. Pero bueno, nada de eso puede obviamente traer con vida de vuelta a los que han caído, religiosos o laicos por igual. La sangre es el mismo color y el precio es exactamente el mismo, doloroso. Cumbre de Trump, aunque el periodista antecesor ya dio algunas pistas importantes. Aquí, naturalmente, en Israel se esperó con muchísima avidez algunos resultados más significativos. No podemos dejar de decir que o hay todavía una sensación hasta ahora, por lo menos que se obtuvo poco, que no hay todavía muchas definiciones. Es más, se considera que todavía antes de que antes de que Netanyahu vuelva a Israel, pueda haber un nuevo encuentro con Trump para cerrar el tema de la Franja de Gaza. Lo que se está barajando ahora en este contexto es que el gobierno israelí habría planteado, o por lo menos Netanyahu había planteado a Trump en el día de ayer, que Israel estaría en favor de un acuerdo marco y finalizar la guerra en Gaza
a cambio de que Estados Unidos le dé garantías favorables a Israel de un acuerdo con Siria. Es decir, que Estados Unidos sea el soporte de una situación en el Golán, donde obviamente Israel pueda blindar el Golán y los logros ahí obtenidos militarmente. Y dicho esto, debo sumar que otra vez surgen rumores que se van a confirmar seguramente de que el jefe de ministros Hanegbi de Israel se ha reunido con el presidente de Siria, Ahmed Shara, y esto de alguna manera sería la segunda o tercera vez que se han reunido y estaría plasmando algo que en el transcurso de la semana también va a anunciarse y que ayer se esbozó mínimamente en la reunión cumbre, que es el acercamiento importante entre Israel y Siria y la formación de algún acuerdo de normalización, no de paz todavía, como hemos hablado en otro momento. Por otro lado, ya se habló acerca de la postulación del Nobel para Trump de parte de Netanyahu. Hoy se mostró el escrito aquí en ese sentido. Y las expresiones de Trump respecto a Irán fueron satisfactorias aquí en Israel, respecto a que Estados Unidos considera que no hay mucho espacio para negociar, a menos que sea la desnuclearización absoluta de Irán, es decir, que Irán no pueda establecer o formar su propio uranio enriquecido. El gobierno iraní ya sacó un comunicado desmintiendo la reunión que Trump dijo que hay en marcha y que le preguntó ayer en la cumbre a su delegado Esteban Witkoff cuándo es la reunión, y Witkoff le dijo la semana que viene, en algún momento. Bueno, el gobierno iraní lo desmintió, pero otra fuente cercana también a Irán dice que esa reunión está programada. Puede ser que sea parte del doble juego que Irán nos tiene acostumbrados en estos vaivenes básicamente de la política y también las ambigüedades de Trump, que lo conocemos como una persona que muchas veces manifiesta su deseo y cree que porque él lo manifestó ya automáticamente las cosas se van a concretar. En la realidad las cosas a veces son bastante diferentes bajo todo punto de vista. Del plan de migración de palestinos ya se ha comentado aquí también. También bastaría decir o alcanzaría a sumar un dato más, el hecho que Netanyahu tendría, no lo ha dado a conocer, una lista de países que adoptarían o aceptarían a palestinos, no en forma forzada, sino en forma voluntaria y natural, para salir de lo que es realmente la franja de Gaza. También sumar que hubo manifestaciones ayer en Washington y también aquí en Tel Aviv frente al consulado norteamericano, en Washington frente a la Casa Blanca, pidiendo un acuerdo global, total, y no acuerdos segmentados con el Hamas islámico. De Siria olvidé decir un dato importante, y es el hecho que Gran Bretaña acaba de restablecer relaciones diplomáticas con Siria luego de 14 años de inexistencia de la misma. Y si estamos en la zona norte, Miguel, un tema que siempre te ha preocupado mucho y me preguntaste varias veces, bueno, podemos decir que si hablamos del norte de Israel, del Galil y del límite con el Líbano, podemos decir que desde hace 24 horas todos los habitantes de Israel que habían sido evacuados preventivamente del norte de Israel, de las distintas localidades, ya volvieron a la frontera. Cuando digo todos, me refiero a todos aquellos que decidieron volver. Es decir, ya no tenemos más habitantes del norte de Israel en calidad de refugiados viviendo en hoteles, como se vivió durante muchos y largos meses. La gente que quiso volver se le ha dado la garantía de volver. En el sur, también se trató de habilitar el mismo mecanismo ya hace varios días atrás y la gente comenzó a volver a los kibutzim. La reconstrucción había comenzado ya desde antes, muchos volvieron a poblar los kibutzim, pero este tipo de situaciones como la que se vivieron ayer, muy cerca de Sderot, en donde hubo un corte de luz muy grande ayer por la noche a las 22 horas, cuando se produjo este ataque terrorista contra los soldados, hay dudas, hay vacilaciones, incógnitas y muchas preguntas que la gente se hace respecto a la seguridad perimetral de la Franja de Gaza para blindarla y que no pueda entrar ningún terrorista de la misma hacia el Estado de Israel. Por último, Miguel, bueno, lamentando también la muerte de dos turistas israelíes en Austria, en los Alpes austríacos, cuando estaban esquiando, padre e hijo cayeron de un promontorio. Eh, Esta tragedia se agudizó por el hecho de que uno de los hijos fue testigo también de este deslizamiento y no pudo hacer nada para salvar a sus seres queridos, y ya el Departamento de Relaciones Exteriores del Consulado israelí en Austria está actuando para repatriar los cuerpos de las dos personas víctimas de este trágico accidente. Miguel, de mi parte,
Esto es todo por hoy, espero tener otro día mejores noticias. Natalio, como siempre, un informe completísimo y agradecerte por esta actividad periodística tan intensa que no da pausa en Israel y Medio Oriente. Los próximos días vamos a tener novedades sin duda que vienen de Washington mientras continúan las negociaciones en Qatar y todo lo que pueda pasar en una dinámica que nunca es predecible. Querido, un gran abrazo y como dijiste, mejores noticias. Gracias, que estén todos muy bien. El profesor Natalio Steiner, panorama de noticias de Israel, la región, claro, con atención particular en Washington.